Hola, bienvenidos nuevamente a este seminario de estudiantes del Instituto de Ecología y en esta ocasión Ruth Persino nos presentará su proyecto de doctorado titulado La heterogeneidad ambiental define rasgos fisiológicos en ranas de desarrollo directo. Y bueno, sin más que agregar, le cedo la palabra a Ruth. Muchas gracias, Atsiri, por la presentación. Sabes que voy a apagar mi cámara porque mi internet está un poco año, pero sí ves ahí mi presentación, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Ok. Bueno, pues muchas gracias, Atsiri, por presentarme. Yo les voy a hablar, voy a tratar de hacerlo brevemente, de uno de los capítulos de mi proyecto de doctorado que he estado haciendo en estos últimos años, ¿no? Donde estoy interesada en cómo es que factores bióticos y abióticos influyen en distintos rasgos y en este caso en los rasgos fisiológicos, ¿no? Eh, ok, la temperatura es uno de los factores abióticos importantes que, digamos, influye en los organismos a todos los niveles de organización, ¿no? Desde moléculas hasta patrones macroevolutivos de diversificación, ¿no? En organismos ectotermos, la temperatura pues juega un papel súper importante para la temperatura corporal, ¿no? Es decir, los organismos ectotermos depende de su temperatura corporal de la temperatura que ofrece el ambiente, ¿no? Entonces, además de ser un factor abiótico, en realidad también puede ser un factor biótico para estos organismos ectotermos, ya que influye en una gran cantidad de procesos o de actividades que desempeñan estos organismos, como periodos de actividad, metabolismo, locomoción, etc., ¿no? Por otro lado, la hipótesis de variedad climática que propone Janssen en el 67 trata de integrar, digamos, estos patrones climáticos donde está la temperatura, por lo tanto, claramente, y los límites fisiológicos, ¿no? Y él propone que en áreas donde hay una alta variabilidad climática, estos límites fisiológicos son más amplios comparados en zonas donde hay baja variabilidad climática y los organismos presentan límites fisiológicos más estrechos, ¿no? Esta hipótesis ha sido ampliamente estudiada a nivel, digamos, macroecológico en una gran variedad de organismos. Sin embargo, como escalas como más finas, el conocimiento aún es desconocido, ¿no? Y eso esto es importante ahora a la luz de esto, del cambio climático, para poder conocer la vulnerabilidad de los organismos, especialmente para anfibios, y para predecir, pues, respuestas a estos cambios climáticos, ¿no? Entonces, a una escala fina, en este caso, para este estudio me estoy refiriendo a un gradiente de elevación, ¿no? Donde sabemos que las condiciones del clima varían con la altitud y también con la orientación de este gradiente, ¿no? Por lo tanto, a lo largo de este gradiente de elevación se produce que los organismos pueden exhibir una elevada plasticidad para ajustarse a estas condiciones ambientales, ¿no? Y esto es lo que conocemos como aclimatización térmica, ¿no? Donde son cambios reversibles de algún carácter biológico en respuesta a la variabilidad de su temperatura, ¿no? Estos rasgos fisiológicos, además de la temperatura corporal que estos organismos presentan, pues también podemos estudiar los límites térmicos críticos de estos organismos, ¿no? Que, eh, eh, que al final es para entender las limitaciones de estos organismos a esta heterogeneidad ambiental, ¿no? Entonces, integrando como las variables de temperatura y precipitación en un espacio geográfico, algo que conocemos como dominios bioclimáticos, intentamos analizar si estas sensibilidades térmicas de una ramita de desarrollo directo, que es Krauss-Stirlocki, están asociadas a la elevación y a estos paisajes climáticos, ¿no? O bioclimáticos, ¿no? Sabemos que las temperaturas mínimas y máximas van a disminuir conforme aumenta la elevación. Sin embargo, para los límites fisiológicos como son Ctmax y Ctmin, que ahorita les explico, esperamos que sean más variables, ¿no? Y lo que dice la literatura es que el Ctmin es mucho más variable que el Ctmax, ¿no? Entonces, las preguntas es si los rangos de tolerancia térmica de los Ctmax varían con la elevación y entre los dominios bioclimáticos, si la temperatura preferida, que es otro de los rasgos que medimos y que ahora explico, varían a lo largo de la elevación y los dominios bioclimáticos, y si estas poblaciones, en el caso de las zonas altas, están más vulnerables al calentamiento climático. Entonces, para ello,
escogimos una especie de ranita, un organismo ectotérmico que es un buen sistema porque tiene una amplia distribución, especialmente en el sur de México, en Chiapas, donde la podemos encontrar con un amplio rango de elevación, ¿no? Que va desde los 120 metros hasta arriba de los 2.200 metros sobre el nivel del mar. Y con esta ranita lo que hicimos es muestrear en temporadas lluviosas durante los años 2017 y 2018. Y entonces cuando definimos estos unidades o dominios bioclimáticos que están aquí representados en los diferentes colores, que también representan el gradiente de elevación, las zonas azules, zonas más altas, la zona verdes, las zonas más bajas, pero las zonas más bajas son muchísimo más húmedas, o bueno, el régimen de precipitación es muchísimo más alto comparados con las zonas altas, y este pasaje bioclimático naranja es como muy estacional, ¿no? Y es de elevaciones intermedias. Entonces, en cada una de estas unidades ambientales y a lo largo del gradiente que va, muestramos 3 lugares o 3 poblaciones de cada uno y medimos distintos rasgos, ¿no? Además de la temperatura corporal, medimos rasgos ecofisiológicos, que son los límites térmicos máximos y mínimos, temperaturas preferidas y temperaturas operativas, ¿no? Entonces, cuando hablaba de temperaturas preferidas, me estoy refiriendo a temperatura que medimos de forma experimental en ausencia de limitaciones bióticas y abióticas, ¿no? Entonces, para esto diseñamos un gradiente térmico que iba de los 8 grados a los 38 y donde poníamos aleatoriamente a estas ranitas para ver qué temperatura preferían, ¿no? Seleccionaban. Algunos autores mencionan que esta temperatura operativa puede ser considerada como cuando el organismo maximiza su éxito reproductivo en condiciones no limitantes, ¿no? En el caso de la temperatura operativa, esta es una temperatura que se mide, es un modelo, ¿no? Donde registramos temperatura en un estado estacionario, o sea, suponiendo que el organismo no se mueve, está en un estado estacionario, lo medimos por 24 horas a lo largo del muestreo, y entonces utilizamos modelos, ¿no? Modelos de ranitas que tenían insertados un data logger para poder registrar la temperatura cada 10 minutos, ¿no? A lo largo del muestreo que hicimos, ¿no? Y entonces también es una forma representativa de la heterogeneidad ambiental que es percibida por el organismo, ¿no? Y para los límites térmicos, que me refiero a CTmax y CTmin, en realidad son los límites que un organismo puede soportar, y esta medida cuando ésta pierde su respuesta motora, ¿no? Entonces lo que hacemos en una cámara con humedad, aumentamos la temperatura y medíamos la temperatura que la ranita presentaba, ¿no? Hasta que empezábamos a observar que presentaba cierto comportamiento, y entonces la volteábamos de forma ventral, y si no se podía regresar a la posición dorsal, es ahí cuando medíamos la temperatura máxima, y lo mismo hicimos para la temperatura mínima, ¿no? Disminuimos la temperatura y medimos en qué momento perdían esa respuesta motora, ¿no? Después, todos estos ejemplares se recuperaban perfectamente, no llegamos a ninguna temperatura letal, ¿no? Y con esto también podemos estimar los rangos de tolerancia térmica, ¿no? Es el rango fisiológico en el cual el organismo puede estar activo, ¿no? Entonces es como, digamos, como el valor absoluto de restar el CTmax y el CTmin, ¿no? Y también estimamos lo que es la tolerancia al calentamiento, ¿no? Y para esto, en todas las localidades que fueron 15 localidades, dejamos dispositivos para medir temperatura y humedad a lo largo de un año, en algunos casos de 2 años, en cada uno de los sitios, para poder estimar la tolerancia al calentamiento y al enfriamiento, ¿no? Tenemos los datos de la CTmax menos, digamos, los promedios de la temperatura máxima de cada hábitat a lo largo de todas las localidades, ¿no? Y entonces, ¿qué encontramos, no? Bueno, aquí lo que en realidad quiero que vean en este panel es, quizás no se aprecia, pero en el eje de las X es la temperatura que va de 0 a 30 grados, y en el eje de las Y es la frecuencia de
de los distintos rasgos, ¿no? Entonces, en color oscuro, en todas las gráficas es la temperatura corporal, y en colores vemos la temperatura operativa, es decir, la temperatura que estimamos con los modelos, y vemos que la temperatura operativa es muy similar a la temperatura corporal que tienen estos organismos, ¿no? Es decir, digamos que el ambiente térmico que están percibiendo las ranitas es el mismo que están usando, bueno, es el que tienen. Y lo que vemos también, lo que quiero también resaltar aquí es estas líneas punteadas, es el intervalo del primer y el tercer cuartil de la temperatura seleccionada, que como vemos también es a lo largo del gradiente. Aquí estamos de zonas bajas hasta zonas más altas. Vemos que en general es más o menos el mismo rango, pero lo que sí vemos es que a partir de los 1300 metros sobre el nivel, digamos que la temperatura que las ranitas preferían es diferente a la que está ofreciendo, digamos, el nicho térmico, ¿no? Entonces aquí seguramente las ranas tienen que estar mostrando o buscando ciertos parches como más calientes para poder, digamos, desarrollar sus actividades, ¿no? Aquí en estos resultados también, aquí vemos, en este caso, en el eje de las X es el gradiente de elevación que va desde los 120 metros hasta los 2130 en cada una de estas. Y aquí vemos la temperatura seleccionada ya en los promedios, ¿no? Y para reflejarlos cómo se comportan dentro de cada dominio bioclimático, ¿no? Y entonces hay una tendencia que tiende a aumentar dentro de cada unidad bioclimática con la elevación, ¿no? En el caso del rango de tolerancia térmica, que recuerden es como este rango donde los organismos pueden desempeñarse, vemos que también ligeramente se incrementa con la elevación a lo largo de este gradiente, aunque es muchísimo más variable, digamos, en estas zonas intermedias que va desde los 700 hasta los 1400, ¿no? Y aquí en este panel es igual, es la elevación con la temperatura, y esto que ven es la CTmax y esto es la CTmin, ¿no? Y lo que vemos en la CTmax es que difiere entre las poblaciones y a lo largo de los dominios bioclimáticos, ¿no? Y hay una tendencia de conforme aumenta la altitud, la CTmax disminuye, ¿no? Y esto lo que vimos es que está asociado también a las temperaturas máximas que ofrece o que hay en cada localidad, ¿no? Que encontramos eso. Digo, no lo pongo aquí, pero es lo que encontramos. Y las CTMINs también difieren entre poblaciones, aunque no varían, digamos, dentro de cada unidad bioclimática, ¿no? Sí varían a lo largo del gradiente, pero no dentro del climático, ¿no? Y okay. Y con respecto a la tolerancia al calentamiento, aquí vemos estas, igual de nuevo en el eje de las X es la elevación y aquí es la temperatura, y vemos que las poblaciones, ahora sí, de zonas más bajas, pues tienen menor tolerancia al calentamiento comparadas con estas que están ya en elevaciones más intermedias y más altas, ¿no? Aunque aquí también varía dentro de cada unidad ambiental, ¿no? Y el caso de tolerancia, pues es el caso contrario, ¿no? Es decir, las poblaciones de zonas más bajas pues tienen mayor tolerancia al enfriamiento y menor al calentamiento, ¿no? Digo, al enfriamiento. Entonces, como conclusiones, bueno, y al final también esto está relacionado a las temperaturas microclimáticas que registramos, ¿no? Porque para esto estimamos los máximos de temperaturas microclimáticas y los mínimos de temperaturas microclimáticas, y también nos salió que están asociados, ¿no? Entonces, para concluir, digamos que las distintas poblaciones de Craugastor-Loki muestran una aclimatación en los distintos rasgos fisiológicos, es decir, que hay un efecto por las condiciones térmicas exhibidas en la elevación y también en estos dominios ambientales o bioclimáticos.
La temperatura seleccionada exhibe un rango estrecho a lo largo del gradiente, aunque dentro de cada dominio bioclimático tiende a aumentar conforme aumenta la elevación. Las poblaciones también de Loki que muestran una plasticidad en cuanto al límite superior, más que en el inferior, y esto en respuesta a los cambios de la elevación y el dominio bioclimático que están asociados a estas temperaturas máximas locales, porque digo, no lo estoy mostrando aquí, pero las temperaturas que están que se registran en altitudes de 1500, 1300, son muy parecidas también las máximas a las que podemos encontrar a los 100 o 200 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Y el rango de tolerancia térmica muestra un patrón un tanto diferente a lo esperado, ¿no? En poblaciones elevadas y bajas sí encontramos rangos estrechos de tolerancia térmica, mientras que en elevaciones intermedias esto es más amplio, ¿no? Y finalmente, las poblaciones en zonas bajas tienden a ser más vulnerables al incremento de la temperatura, lo cual está asociado también a que sus CTmax están más cercanas a las temperaturas máximas que se experimentan a nivel local, ¿no? Entonces, para finalizar, agradezco principalmente a mi tutor y a mi comité tutorial, a ambos por el inmenso apoyo que me han dado, al Instituto de Ecología a través del financiamiento hacia mi director, a CONACYT por la beca otorgada, a mis compañeras del Laboratorio de Genética y Ecología por siempre discutir estos aspectos, y a todas las pobladores en las distintas localidades que visitamos en la Sierra Madre de Chiapas, porque amablemente nos dejaron trabajar en sus propiedades. No mencioné, pero todo el muestreo fue nocturno, entonces siempre era importante el permiso. Y a los estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas que me ayudaron en el trabajo de campo. Gracias, ¿no?